Directos y sin filtros ya va a comenzar. Con Pozo y con Farías no hay nada que ocultar. Habla todo de frente con fuerza y pasión. Lo que nadie se atreve aquí es conversación. Directos y sin miedo, cuarta temporada. Con Pozo y con Farías no hay nada que ocultar. Directos y sin miedo, lo tienes que escuchar. Fuerte, claro y sin filtro va a sonar. Directos sin filtro va a sonar. ¿Cómo están? Buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos un día más a Directos y Sin Filtros. Hoy día me va a tocar estar solito, lamentablemente, porque mi compañero tuvo problemas de conexión, pero acá lo vamos a estar acompañando. Hoy, semana 18, muchos hemos estado con harto carrete, ¿ah? Pero hoy día tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Alberto Blest, capo del trabajo social, director de carrera, dirigente gremial y con más títulos que un reality del Mega, ¿no? Vamos a estar conversando sobre también sobre su vida y también del evento que se viene, los 100 años del trabajo social en Chile, este 13, 14 y 15 de noviembre. Así que preparados, listos, porque aquí comienza Directos y Sin Filtros. Vamos a ingresar a Alberto. Buenas noches, Alberto, ¿cómo está usted? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muchas Muy bien, gracias por la muchas gracias. invitación. A usted por haber aceptado. Sí. Vamos a partir de inmediato con la entrevista y lo primero que le quiero preguntar, bueno, más que nada que se pueda presentar cuando no está con corbata o en reuniones, ¿cómo se define como persona usted? Eh, De lo que es trabajo social, de su carrera, de gremio, etc. sí, esa es una buena pregunta en el sentido de que tengo la impresión de que uno, a propósito de que somos trabajadores sociales, uno con el trabajo social en el fondo queda como, es como parte del ADN de uno, entonces es difícil de separarse del trabajo social. A pesar de eso, hay gustos que tengo como de vida, que tienen que ver, no sé, con la alimentación, con la posibilidad de viajar, también con la posibilidad de poder ver buen cine, de tomarse un buen café, etcétera, y de compartir en familia. Entonces, sí, me defino como una persona bien familiar, con gustos bien definidos y con esa posibilidad también que te va dando la vida en términos, no sé, pues de los viajes, pero siempre los conecto con el trabajo social, o la posibilidad de poder ver buen cine, pero también muy conectado con el trabajo social a propósito de las temáticas que han ido apareciendo, especialmente en el cine chileno, del que más tengo conocimiento, del que más me he vinculado. Entonces sí, me podría definir así, pero siempre está esta patita de como la impronta que uno va teniendo desde la disciplina o desde la carrera con uno como persona. No, es difícil despegarse de eso después. Claro, eso le iba a preguntar, ¿es difícil despegarse cuando uno tiene la vocación Sí. o cuando ya estáis muy pegado con la gente, estar como así, oh, hay algo social allá, oh, otro caso social allá, como que uno va mirando y va como cachando lo que está a su alrededor, ¿no? Sí, sí. Sí, Y cómo lo puede mejorar, ¿no? Eso es indudable, sí. y no hay como despegarse tampoco, No hay o no no hay creo que cómo será despegarse, sí. O sea, el ADN del trabajador social. fíjate, Matías, de que llegué hace un par de días de la India. ¿Ya? Estuve 15 días en la India y, claro, me voló la cabeza en términos del choque cultural o la diferencia que hay con Occidente. Pero por otro lado, toda la visión que uno puede tener, que uno ve en películas o que de alguna manera ve en reportaje o ve en TikTok, etcétera, en las redes sociales, si bien es muy símil, siempre estuve pegado y conectado con las situaciones. Mientras los otros lo veían como una situación de pobreza, yo lo veía como una situación de oportunidad o de despliegue, de facilitación, como de procesos que se están dando ahí en la vivencia del hindú en la vida diaria, digamos. Esto, por Claro. ejemplo, que vivan tocando la bocina o que estén todo el tiempo en ruido, siempre en la calle, siempre mucha gente por todos lados. Entonces, yo lo veía como una experiencia distinta y como una experiencia de oportunidad, más que de mirarlo desde la pobreza en sí. Entonces,
Por eso te decía yo de que siempre esa mirada uno de alguna manera la va afinando en el tiempo. Ujú. Perfecto. Acá nos dicen que es muy linda la cultura hindú. Haslen, de Radio Haslen Inclusiva. Saludos, muchas gracias por estar acá. Sí. Oiga, Alberto, pregunta al grano. ¿Cómo se le Dale. ocurrió meterse a trabajo social? ¿Viene de una vocación real o terminó ahí porque no quedaba alguna otra carrera? ¿No le No, gustaba? sí, no, desde chico humanista, eso como para Ya. partir. No estaba definido, o sea, claramente estaba definido en el humanismo, no estaba ni para la química, ni para la física, ni para la matemática, ni la biología, así que no iba por ahí mi camino en mi trayectoria. Y en inglés tampoco me iba muy bien, entonces, si bien en la otra materia no me iba tan mal, siempre me fui orientando porque tenía más gusto por la historia, por la literatura, etcétera. Y me recuerdo que en segundo medio más o menos, tercero medio, se estrenó la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Y esa Ya. película me voló la cabeza también porque éramos humanistas, queríamos, no sé, hacer lectura de poesía, pero también de muchos libros. Entonces fuimos consumiendo mucho en esa época y también tuvimos filosofía. Y a partir de eso, en realidad fue la experiencia de poder reconocerme humanista. De ahí las definiciones podrían ser derecho, podrían haber sido psicología, podría haber sido trabajo social o periodismo. Yo diría que por ahí va el tema. Mm. Sí, Eh, como que todos los humanistas vamos como por esas áreas. sí. Y ya despejé derecho, me fui quedando con las otras tres, di las pruebas de psicología, no quedé. Ya. También postulé a periodismo a la vez y me llamaron en estos llamados que hacían antiguamente en las universidades, como lo llamaba viva voz de las listas de espera, Sí. en la UPLA de acá de Valparaíso. Y quedé en creo que fue la segunda opción que puse, quedé en trabajo social en la Universidad de Valparaíso. Ya, perfecto. Súper. Hace harto tiempo ya, porque usted lleva harto camino recorrido, por 92, lo que me claro. enteré, por lo que me enteré por ahí, por lo que me han contado. 92 entré, sí, a la universidad. 92. Sí. Y si tuviera que contar una anécdota divertida o tragicómica de su vida profesional, ¿cuál podría ser? Hay Dentro de una que los sí, viajes que ha hecho, a lo mejor. sí, hay una que siempre cuento que tiene que ver con siempre lo relato que yo estuve justo en ese periodo de transición. Entonces, el año 95 llegaron los primeros computadores a la Universidad de Valparaíso. Antes andábamos con máquina de escribir y trabajábamos con máquina de escribir. De hecho, Wow. recuerdo en una oportunidad que me bajé de la micro en la Avenida Francia en Valparaíso y fui a cruzar la calle, fui a cruzar la calle Rasuri y se me cayó la máquina, se me cayeron las teclas, tuve que levantar las teclas, armar después la máquina de escribir y funcionaba más así. Y en el año 95 cuando llegaron, hicieron los primeros cursos de computación, pues, y eran DBase, ese era el programa. Era un programa en donde uno hacía en negro y uno hacía lo que le iba a pedir al computador hacer, digamos. Si lo quería sumar o restar, como que uno lo programaba en esa época. Yo diría que esa es una de las primeras cosas porque se usaba casetera, después se empezó a usar disquetera y estábamos recién aprendiendo. Y no había celular, o sea, no había internet todavía así como de manera importante, entonces siempre lo comento porque viví ese periodo de transición donde esto se estaba transformando a un periodo en donde no teníamos nada, pues no había ninguna de las tecnologías actuales, ni internet, ni celular, ni computadores que utilizáramos así como de manera frecuente, especialmente en la universidad. Así que yo diría de que ahí la carrera tenía como un cierto retraso, me imagino, con otras carreras en la época, pero a pesar de eso, bueno, tratamos de hacer lo que se pudo y aprender lo que más pudiéramos en la época. Todo era nuevo en realidad. Sí. Bueno, la carrera igual era como mal vista, Sí, pues, al, sí, al- sí. al ser tan nueva. Sí, ahí en ese punto que tú tocas, sí, pues veníamos de un periodo de los 80 en donde fue ampliamente intervenida, sus mallas también, y no había posibilidad de disputar epistemológicamente el conocimiento, no,
no se le pedía al trabajo social pensar el conocimiento o pensar la realidad, se le pedía actuar más de manera asistencial. Y en los 90 entramos en otro periodo donde se empezaron a transformar las mallas y a recuperar ciertas necesidades. Por ejemplo, pensar la epistemología de lo que estamos haciendo, pensar qué métodos vamos a utilizar y cuáles son propios del trabajo social, pensar el mundo social, pero también de alguna manera investigarlo. Eso no estaba antes. Yo diría que yo pasé por un periodo positivista muy fuerte, en donde en realidad lo que se nos pedía era ser un ser funcional, digamos, al sistema. Perfecto. Alberto, le voy a pedir una cosita antes de continuar, si puede arreglar un poquito su cámara para el enfoque. ¿Así o así? Así está bien. Ya, súper. Súper, súper, perfecto. Oiga, frente a lo que yo le comentaba sobre el tema de que la carrera era muy nueva. Pa- Pregunta súper directa. Para la gente que piensa que el trabajo social es puro papeleo y asistencialismo, ¿cuáles serían sus palabras para ellos directamente? Sí, mira, ahí hay dos cosas. La primera, y así como respondiendo directo a la pregunta que me hace, eh, el trabajo social es muy amplio, eh, es muy diverso también y tiene posibilidades interesantes de poder desplegarse, no solo en el trámite, en el subsidio, en la entrega de algún beneficio, etcétera, etcétera, sino que también hay un despliegue importante para, por ejemplo, los que hacen academia, investigación. Tienes que saber que recientemente, hace un par de semanas atrás, se graduó o se tituló la primera doctora formada completamente en Chile, que es de acá del Consejo Provincial de Valparaíso, la Caterina Enríquez, y que es la primera profesional de la disciplina que se doctoró completamente acá en Chile en el doctorado de la Universidad Alberto Hurtado. Entonces, ahí te abro un camino que es muy diferente a lo asistencial y que tiene que ver con procesos de investigación interesantes en el mundo de la ciencia social. Si nos insertamos en las ciencias sociales, porque también se habla ahora de estar insertado en un mundo de la ciencia humana. Sí. Y cuando hablamos de ciencia humana, hablamos de ciencias más expandidas, por ejemplo, animales, vegetales, medio ambiente, etcétera, que es lo que de alguna manera se está desarrollando en la actualidad. Por otro lado, también hay una disputa interesante en términos políticos, porque la profesión tiene un carácter ético-político que es relevante y que muchas veces se invisibiliza por momentos por momentos de los tiempos políticos que se dan. Podemos estar más o menos cerca de lo que es la política pública propiamente tal, es decir, el quehacer político. Y en ese sentido poder estar en las normas técnicas, en los reglamentos, en las resoluciones de ley, en los decretos de ley, estar participando de esas acciones de manera directa. Y eso implica lobby político, trabajo con los diputados, con los senadores, etcétera, etcétera. Que es un poco lo que estamos haciendo, que te voy a contar más adelante Sí. con la ley del trabajo social. Ya, Entonces, perfecto. si tú me preguntas así directamente, no, pues no es solamente lo asistencial, no es solamente entregar el subsidio, va mucho más allá de eso en términos de la profesión. Es una profesión amplia, también muy transversal, muy multidisciplinar y yo creo que bien vista en muchas esferas, en muchas áreas. Es poco reconocida, pero Sí. se entiende en las áreas, por ejemplo en salud, que es una área así bien álgida ahora, y que después lo podemos conversar a propósito de la no inclusión en el Código Sanitario del Trabajo Social. En salud está el reconocimiento, todo el mundo, o sea, nadie podría prescindir de los trabajadores sociales en salud, nadie, o sea, nos necesitan, ¿ya? Y nos reconocen, pero Somos más claro, necesitados que nadie. sí, pero lo queremos en el Código Sanitario, no lo queremos así como en el discurso, digamos. Mm, Eso nos pasa muchas veces, que tenemos poca muñeca política. claro. Oiga, acá dice Matías Farías, mi compañero, lo siento por no poder estar presente. Hoy estoy con problemas de señal después de la lluvia, pero qué alegría poder tener a un gran profesional de invitado. Excelente. Gracias. Gracias, Gracias, Mati. Matías, y por invitarme también. Un grande, Mati. De verdad que sí. Vamos a continuar. Esta pregunta ya es como... mm, vamos a referirnos al Estado. ¿Le parece? Dale. ¿Cuál cree que es el mayor caso del Estado con respecto al trabajo social?
El, Oh, difícil. no, mira, yo creo que el Estado en general, si lo miramos desde un punto de vista como estructural, el Sí. Estado viene hace tiempo, no sé si, bueno, en principio invisibilizando, también de alguna manera colocándole el pie encima, tratando de bajar como ciertas luchas o reivindicaciones que el trabajo social fue adquiriendo. Recuerda que el trabajo social cumplió 100 años, por lo tanto en algún minuto llegamos a un estatus, especialmente en los años 60, a principios de los años 70, donde incluso teníamos como ciertos beneficios o privilegios. No sé si ustedes saben que el trabajo social logró eh, que se le reconocieran 34 horas de trabajo a la semana. O sea, los trabajadores sociales no necesitábamos trabajar las 45 horas, sino que teníamos una reglamentación hasta el año 72 que nos implicaba un trabajo hasta 34 horas. Eso se consiguió con luchas gremiales que se dieron en la época. Por otro lado, teníamos este carnet rompefilas. De hecho, nosotros en el Provincial Valparaíso tenemos una revista que se llama Rompefilas. Teníamos un carnet rompefila para situaciones de emergencia, situaciones de estado importante, situaciones graves o necesidades, entonces podíamos utilizar el carnet rompefila. Si hubiésemos tenido ese carnet rompefila, en la pandemia hubiésemos podido andar, digamos, visitando las casas, haciendo trabajo directo en terreno sin la necesidad de sacar ningún pase, etc. No, tuvimos y después en dictadura ya empezamos a quedar invisibilizados al punto de que ya con la ley LOCE quedamos sin rango universitario y eso ha perjudicado mucho la carrera porque entramos ya en una disputa neoliberal que tiene que ver con el negocio de la educación. Entonces, eso también ha traído complicaciones a la profesión. No es lo mismo, no es lo mismo estudiar en una universidad que en un instituto, eso es claro, pero por otro lado también ha tenido esta dificultad de que las personas, el público, los beneficiarios con los que trabajamos, no alcanzan a reconocer finalmente, bueno, ¿por qué este asistente social? ¿Por qué este estudio servicio social? ¿Por qué como estas distintas nomenclaturas se empiezan a ser incomprensibles para la población? Y eso nos ha ido debilitando. Además nos ha ido desuniendo. Entonces creo yo de que hay situaciones históricas en donde el Estado no se ha portado bien o no ha invisibilizado. Si tú me preguntas así directamente, creo que el Estado actual nos tiene como una carrera secundaria. Creo que incluso la percepción que tengo de los jóvenes que están egresando de la educación media es que si uno le pregunta sobre la profesión no sabe muy bien qué es lo que hace un asistente social o un trabajador social. Y por otro lado también no es una carrera atractiva, ¿ya? Siempre es pensar dónde va a obtener mayores recursos, mayores dinero, o una renta que te permita estar bien, digamos, en la vida. Y no lo ven en el trabajo social. La ven más que nada como una carrera un poco más utópica y con un beneficio secundario distinto, digamos, que es como la satisfacción de haber ayudado, pero no lo ven como una opción. Por eso se ha ido debilitando en el tiempo. Yo creo que no solo es la estructura del Estado la que no han dado acorde a lo que es el trabajo social, sino que también hay un modelo que de alguna manera también nos va perjudicando en ese sentido. Pero, sin embargo, yo creo que igual nos falta posicionarnos, visibilizarnos públicamente. Necesitamos construir espacios en donde nos visibilicemos y nos reconozcamos nosotros, pero nosotros nos creamos el cuento también. Hagamos política, sí, estemos en los espacios visibles, estemos incidiendo. Y en eso yo creo que no debiésemos claudicar. Yo creo que todavía hay espacio para poder crecer ahí. Perfecto. Vamos a hablar también de los 100 años del trabajo social, pero antes me gustaría hacerle un par de preguntas que no están como en pautas, pero creo que es necesario poder preguntárselas. ¿Cómo ha evolucionado este tema de las 34 horas que me llamó mucho la atención hasta estos días? Primero partamos por eso. Sí, lo que pasa es que eso se ve interrumpido con el golpe. Ya. Entonces, claro, tenemos ahí una cuestión que en realidad fue aplastante y que no tuvimos ninguna posibilidad de poder contradecir en ese minuto, pues ya. Y yo creo que la primera contradicción que se da, que hay harto estudio sobre eso, es que el trabajo social, por un lado, mantuvo, digamos, esta
suerte de orientación al interior de la política pública, de la política de Estado, de la política municipal, en base a la parte asistencial, que era reconocida por todos, pero por otro lado también se mantuvo como de manera underground en todo lo que era los movimientos antidictadura de la época, que principalmente eran ONGs, platas que venían de afuera, apoyo a víctimas de represión política, etcétera, o en el marco de los derechos humanos, donde hay un reconocimiento amplio que el trabajo social estuvo ahí, ¿ya? Estuvo de verdad. En la Vicaría de la Solidaridad hay estudios, pero también hay libros que hablan sobre el trabajo social ahí. Pero también están las sombras del trabajo social. Todo lo que ocurrió, por ejemplo, con las adopciones, donde hay trabajadoras sociales involucradas que no han sido juzgadas, ¿ya? Y que bueno, que en realidad se vieron atrapadas también en una situación muy, muy compleja en donde corría, si es que no actuaban, corría peligro su vida, digamos, de desaparecer, ese tipo de cuestiones. Entonces, yo diría de que hay una etapa en donde se ve frenado, se ve trunco todo esto y en realidad volvemos a foja cero en términos de ganancias gremiales, digamos. Piensa de que el gremio antiguamente era obligatorio colegiarse y, o sea, para trabajar tú tenías que estar colegiado, era obligatorio, desde el año 57 hasta el 78. Una vez que todos los colegios profesionales perdieron esa tuición ética, desde el año 78 en adelante, todos hasta ahora, los colegios profesionales son inscripción voluntaria, digamos. Piensa que nosotros acá en el Provincial Valparaíso tenemos 54 socios, de una cantidad, ¿cuánto tenemos en la región de Valparaíso de personas que son trabajadoras sociales? Miles. ¿Y qué opinas con respecto a la colegiatura? ¿Debe volver a lo que era antes, colegiarse obligatoriamente para poder ejercer, o estamos bien así? No, no estamos bien así. Y en el proyecto de ley en el borrador del proyecto de ley que estamos discutiendo ahora, justo este mes, que ya en octubre va a empezar a salir a la luz pública, y que ya es un trabajo que se viene dando hace años, está una propuesta de poder insertarlo. Lo que tenemos que hacer ahí es un trabajo jurídico constitucional con personas entendidas, digamos, con abogados expertos, para poder saltar la valla de la incidencia que podría devolvérsenos en términos de la libertad de asociatividad que tendrían que tener todas las personas. Recuerda que en los modelos neoliberales se privilegia la libertad por sobre cualquier otro de los principios. Si tú quieres ser solidario, lo eres, y si no quieres ser solidario, no lo eres, digamos, ¿ya? No hay una obligatoriedad de hacerlo. Y si tú te quieres asociar a un gremio, lo puedes hacer o no. Pero para eso también tienen que haber cambios. El gremio en la actualidad está regido por una asociación, es una asociación gremial y está regido por el Ministerio del Trabajo. Y ahí tendría que haber un cambio para que pudiese haber esa modificación que permitiera que todos los trabajadores sociales que fueran egresando de universidades en exclusividad pudiesen quedar automáticamente en el gremio, fuese una obligatoriedad. Es como la misma discusión, Matías, que hay, que hubo en algún minuto, bueno, voto voluntario, voto obligatorio, y que ahora tenemos 5, 6 millones, 7 millones de personas que no saben por quién votar, que son todos aquellos que en realidad son indecisos y que andan capturando a los políticos. Bueno, ahora hay un tema que institutos profesionales están impartiendo la carrera de trabajo social. Sí. Y no salimos con licenciatura. En la página del Colegio de Trabajadores Sociales exige que uno tenga la licenciatura. Por lo tanto, uno tiene que pagar más para poder formarse. Entonces, sumado aún que para colegiarse también hay que pagar. ¿Cómo ve eso usted? ¿Lo ve justo? ¿Lo ve como algo necesario? No, mencionando todos los puntos que le acabo de decir anteriormente. No, es un tremendo negocio el que se armó finalmente, porque tú lo relataste muy bien, pues, o sea, le ofrecen a una persona o lo convencen como para poder estudiar una carrera que ojalá tenga réditos luego, por lo tanto el estudiante se va convenciendo. El estudiante de trabajo social es un estudiante bien particular porque
es un estudiante con ciertas características socioeconómicas y de vida. Hay muchos de ellos, he conocido colegas que, por ejemplo, han vivido en hogares y a partir de esa experiencia han querido como devolver eso que recibieron, por ejemplo, ya un montón de otras situaciones. Pero es un tanto como precario el nivel socioeconómico en general de los estudiantes. Entonces, se le ofrece algo y bueno, y toman, el técnico lo toman 2 años y medio, bien, intentan trabajar y se dan cuenta que no hay campo laboral, y alguien en algún minuto los toma y les dice, ¿saben qué? Mejor haz la carrera profesional, pero sin licenciatura, por lo tanto van y después dan el salto a la carrera profesional, como por ejemplo sucede en la Santo Tomás, 4 años y después quedas sin la licenciatura y después te vas dando cuenta que necesitas la licenciatura y tienes que volver a pagar. Volver a pagar, claro. Entonces, tú lo describiste muy bien. Ese tránsito es un lamentable negocio que se ha armado con el trabajo social que nos ha perjudicado muchísimo, porque también nos desune, Matías, porque yo, por ejemplo, como estoy en el tema del proyecto de ley desde hace algunos años, te hablo desde el año 2019, antes del estallido, de hecho, voy a lugares a exponer lo que tenemos como borrador, que está en discusión y que ya está bastante avanzado, que son los 4 puntos centrales del proyecto, y siempre me encuentro con esta disputa de, bueno, pero ¿y nosotros, los que egresamos de instituto, que ya estamos trabajando, que estamos insertos? Tenemos que colegiarnos. Y eso, y no podemos colegiarnos, entonces ahí empieza toda una disputa y una dificultad. Y de hecho había una dificultad para conversar eso al interior del gremio, porque hay posturas en términos de aceptar y otras que no, o de, bueno, todo lo que ya pasó, aceptémoslo, busquemos una forma, como lo hizo el colegio de profesores, y hay otras posturas que no, que esta ley debiese solo regir exclusivamente a los trabajadores sociales egresados de universidad. Hay solo un dato, el año pasado hubo más egresados de institutos que de universidades, para que tú sepas, en trabajos. Acá hay uno. De 4 años, ¿te fijas? Entonces hubo más egresados de instituto que de universidad. El año pasado fue la primera vez que se dio, digamos, se invirtió el porcentaje de ingreso, de egreso. Claro. Y se lo pregunto porque lo viví yo. Me titulé de instituto profesional allá. Saludos allá. Y voy a tener que hacer la licenciatura para poder colegiarme, aunque sea un proceso voluntario, decisión propia. Pero para cerrar un poquito este tema y para poder entender su punto, digamos, lo que usted propone es que o lo que se va a proponer dentro de esta ley que me menciona, para poder colegiarse, uno tiene que salir de la universidad y automáticamente quedar colegiado pagando esa cuota que se menciona directamente en el Colegio de Trabajadores Sociales. Sí, mira, es como lo mismo que sucede ahora, porque ahora para colegiarte tienes que tener la licenciatura, por lo tanto tienes que ser profesional y tener la licenciatura, presentar los 2 documentos, pagar 17.000 pesos y lograr colegiarte, que en realidad son 5.000 pesos mensuales, y para la gente cesante son 2.000 pesos mensuales, que, por ejemplo, comparativamente con un médico que paga 95, 98.000 pesos mensuales, es la nada misma prácticamente en términos como de colegiatura, de mensualidad. Lo que se está proponiendo en el punto 1 tiene que ver con nomenclatura común, es decir, que quedemos asociados con una nomenclatura común, incluso los títulos profesionales, exclusividad universitaria, que es lo otro que se está proponiendo, es decir, se acabaría el hecho de que alguien pudiese ir a estudiar a un instituto, sino que se mantendría exclusivamente en la universidad. Y estamos evaluando esa posibilidad, como te decía, constitucional, de poder que sea habilitante el hecho de estar inscrito en el gremio de trabajadores sociales, que sea habilitante para trabajar. Eso es lo que estamos buscando. Perfecto. Como lo es en Puerto Rico, como lo es en Costa Rica, como lo es en Guatemala, como lo es en Colombia. En varios países ya eso se da. Perfecto. Pero claro, tenemos dificultades mayores en términos de la sociedad en la que estamos nosotros, que, como te decía, es una sociedad que privilegia principalmente el fin individual, pero también la libertad individual de las personas.
Correcto. Gracias por haber aclarado este punto, me parece súper importante. Mm. Ahora sí, vamos a lo que nos convoca, que son los 100 años del trabajo social, Alberto. Digámoslo en simple, ¿por qué deberíamos celebrarlo y no dejarlo como un aniversario más? Sí, bueno, bueno, la verdad es que lo he comentado varias veces, pero el centenario es como estar de cumpleaños todos los días. Nosotros que estamos en el trabajo social todos los días, que estamos identificados con el trabajo social, que salimos a la calle y todo el mundo como que nos identifica con el trabajo social, para mí es como estar de cumpleaños todo el año, pues, como que partí el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre voy a estar de cumpleaños todo el año. Mm, Y eso yo creo que también es bien digno de poder porque hemos pasado... hemos tenido acciones, nosotros no alcanzamos a darnos cuenta, yo creo que, mira, ahora por ejemplo que me tocó salir a la India, o tuve la oportunidad de hacer ese viaje, pero también otro viaje que he tenido la oportunidad de hacer, me pasa, Matías, que uno vuelve y en realidad como que uno no valora mucho lo que tiene hasta cuando lo ve lo en otro pierde. lado, sí, pues y se devuelve acá y se da cuenta de los avances. Entonces, nosotros en Chile somos referentes. Si hay personas que nos están escuchando de afuera, se van a dar cuenta. Yo ahora que estoy en el tema del grupo motor de los estudiantes de América Latina, Chile es referente a nivel latinoamericano en términos del trabajo social. No nos damos cuenta, somos muy tranquilos, somos bien vistos afuera, somos personas amables, simpáticas, que no tan bulliciosas, etcétera, como ponderadas. Y somos bien referentes para Centroamérica, para México, para el Caribe y también para Sudamérica. Entonces, me pasa que el trabajo social cuando comenzó el año 25 empezó con una estructura bien interesante que se daba para los años 20. En los estudios, Matías, que tú tuviste, seguramente el otro Matías que nos está viendo también, se recordarán de que hubo a principios del 1900, a finales del 1800, pero a principios del 1900 y Sí. principalmente en el 1920 hubo toda esta cuestión social, esta efervescencia de la cuestión social, movimientos donde surgieron incluso partidos políticos, movimientos obreros, todo el tema de las salitreras que venía en decadencia para la época, la irrupción del cobre, pero la migración campo-ciudad, etcétera, todo lo que de alguna manera supimos. Y eso generó mucha muerte, mucha precariedad, mucha vulnerabilidad, que no se le llamaba así en esa época, pobreza, que implicó también de que ahí hubiesen personas que empezaron a pensar eso. Y dentro de esa no solo estaba la Iglesia Católica, no todo era filantropía, no todo era lo político, sino que también había una fuerte presencia también de este eh, mundo profesional, principalmente en el ámbito de la salud, que veía mucha muerte a propósito de una serie de enfermedades que se daban en la época y que eran producto de la insalubridad, de la carencia de agua potable, de alcantarillado, etcétera. Y, y pensar, digamos, de cómo podía desarrollarse. Y algunos de esos pensadores, que eran médicos, salubristas especialmente, que no veían solo la enfermedad, sino que veían un contexto más global, se hicieron necesitados de trabajadores, asistentes sociales, visitadores sociales. Así que en ese marco yo creo que hemos ido construyendo un historial que es digno de alguna manera de reconocer. Yo cuando hablo de celebración del centenario no es para celebrarnos nosotros, sino que también para poder celebrar a todos aquellos que fueron construyendo la profesión en el tiempo. A todos aquellos que murieron, nosotros tenemos 18 mártires de trabajo social en dictadura, tanto estudiantes como... Conmemoración, digamos, más que celebración. Sí, y esa conmemoración hacia atrás también tiene que reconocer el cónclave del año 51, el 57 cuando se crea el Colegio de Trabajadores Sociales o de Asistentes Sociales. O sea, hay varios reconocimientos hacia atrás que debiésemos hacer. Piensa de que no siempre estuvieron en la universidad, recién entraron en el año 45. Entonces hay hartos hitos interesantes que se dan en Chile y que además se dan en Latinoamérica, en ese espacio interesante de intersticio que se fue dando. Así que sí tenemos harto por conmemorar. Yo creo que es juntarnos para reconocernos y también para valorarnos. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, Alberto. Vale. Vamos a ir con los auspiciadores. Vamos a hablar también del grupo motor que me lo estaba comentando recién. Sí, sí. Sí, pero vamos a hablar sobre los auspiciadores que tenemos. El primero es Gabalú Fernanda, que
encuentra joyas de plata que te hacen sentir único en cualquier momento y ocasión. Brilla sin gastar una fortuna con Gabalú Fernanda. En Fundación Fonohabilita encuentras terapia ocupacional, apraxia del habla. Lo puedes ubicar en Talagante, Bernardo Higgins, 890, piso 2, oficina 7. Nuestro tercer auspiciador, Alma Equilibrio, terapias complementarias, productos terapéuticos, qué importante. Cosmética natural, lámparas de cuarzo y bisutería en piedras. Qué lindo. Esta parte muy, no sé si es como muy de trabajador social, las terapias, la Sí. cosmética. Y en Ryu Sushi, el mejor sushi de Melipilla, lo pueden encontrar o ubicar en el más 569-3742-4835. Muchas gracias a nuestros auspiciadores. Los despedimos con unos aplausos que no los había puesto. ¡Bravo! Está bien, tenía este programa. Bueno. Oye, vamos a continuar, gracias Alberto. Me hablaba sobre el grupo motor. De la organización, ¿ha sido más pega o ha habido muchas peleas para coordinar a tanta gente? No, ha sido una experiencia súper positiva, una muy buena experiencia. Qué bueno. Sucedió de que los estudiantes se venían organizando aproximadamente, si ya estamos a septiembre, se venían organizando a cuenta desde septiembre del año pasado, quizás un poquitito antes. Comenzaron a ponerse de acuerdo, empezaron a organizarse inicialmente, estudiantes bien dispersos de varios lados, formaron un grupo de WhatsApp y comenzaron a trabajar y empezaron a tener dificultades porque se comprometían a cosas y no aparecían a la siguiente reunión, hacían sesiones y no todos participaban. Entonces no entraron en una inorgánica y ahí empezaron un periodo de disputa. Entonces, como yo soy secretario de la LAYET actual, me pidieron, y tengo cercanía con los estudiantes en general, me pidieron utilizar ese talento, esa habilidad de poder trabajar con los estudiantes. Así que los tomé en marzo de este año y la primera reunión la hicimos en abril. Partimos con, no sé, 30 y tantos estudiantes, tratando de retomar el proceso que traían anteriormente, tanto de personas como de ideas que traían. Así que hicimos como esa plataforma, no pasar a llevar lo que se venía realizando, sino que de alguna manera rearticularlo, y a partir de ahí fuimos formando este grupo motor. Actualmente, de los 20 países que integran la LAYET, hay 18 que están representados ya por estudiantes. No hay una exigencia de que sean todos representantes estudiantiles, es decir, que sean parte de los centros de alumnos, de las federaciones o de las asociaciones de sus países, sino que tienen que ser estudiantes. Yo siempre les pido que sean estudiantes que quieran participar, que quieran aportar, que quieran trabajar, que quieran comprometerse, que sean persistentes en el trabajo, digamos, sistemáticos. Es decir, si me voy a comprometer con algo, lo hago o aviso que voy atrasado, que necesito ayuda, etcétera, etcétera, ¿ya? Para poder avanzar. Así que hemos sostenido 5 reuniones, ahora ya vamos a ir por una sexta reunión de Grupo Motor, estamos ya a puerta de lo que va a ser octubre. No es solo trabajar para lo que va a ser octubre, el 13 al 15 de octubre en el seminario 24, sino que también es poder dejarlo organizado, que exista una organización a nivel de América Latina de estudiantes universitarios. Yo participé en los años 90 de la CONECHO, fui dirigente de la Coordinadora Nacional de Estudiantes de Trabajo Social, que ahora está totalmente inactiva, y para la época de los 90 estuvimos participando. Yo tengo gratos recuerdos, hicimos hartas cosas, estuvimos analizando estatutos, estuvimos generando una orgánica a nivel nacional con las universidades que existían en la época. Así que, y conocí mucha gente con la cual todavía me sigo relacionando. Entonces, experiencia estudiantil en términos de organización es relevante, y creo que es relevante también que ojalá se haga en América Latina. Por eso me pidieron apoyar, y ese es el espacio que hemos ido construyendo. Ahora, hasta hace un rato, habían 189 estudiantes en total que están en el grupo motor, y como te decía, son diversos entre 18 de los 20 países. Los dos únicos países que no hemos logrado tener contacto, porque en realidad no están participando de la LAYET actual, son Cuba y Nicaragua.
Ujú. Cuba por razones de bloqueo, es muy difícil ubicarlo. Tengo un correo electrónico que tengo que enviar y Nicaragua está muy dificultado. No hay posibilidad de poder acceder, están muy atemorizados, así que no seguí insistiendo ahí. Pero todo el resto de los países están participando, así que ha sido bonito el trabajo, pues ha sido bien diverso, hemos conocido de todo, yo creo que los chiquillos también, tenemos 6 comisiones funcionando en la actualidad, Ya. eh, y hay harta actividad por desarrollar, pues, y han ido apareciendo ideas también, que son bien interesantes y se han ido desarrollando también, ¿ya? Como guías de la memoria, que son estudiantes de trabajo social de la región metropolitana que van a ser capacitados 40 para guiar el día 13 en el Museo de la Memoria a ser de guía. Es decir, cuando tú vas al Museo de la Memoria, alguien te toma ahí y te guía. Ahora van a ser estudiantes de trabajo social que van a guiar a sus colegas, a los que vengan de todos lados, tanto estudiantes como profesionales, ese día 13, en un espacio que se les va a dejar para hacer de guía del museo propiamente tal, de la memoria, lo que habla sobre derechos humanos, justicia social, entonces bien interesante y se va a hacer con enfoque en trabajo social. Perfecto. Oiga, esta pregunta la hago con mucho respeto, con Dale. mucha admiración. Eh, eh, ¿Qué se siente usted que tiene mucho recorrido? Eh, ¿Se la hago o no se la hago? Ver cabros jóvenes que van a participar de este evento Sí, pues, y tienen más energía que paciencia. sí, pues, no, súper, sí. De hecho, yo creo que esa es una de las cosas que más motiva, pues, que ver ahí no sé, por ejemplo, hay al menos 4 o 5 delegaciones grandes que vienen y que los veo súper motivados y que en realidad hacen harto esfuerzo por venir porque son estudiantes. Yo me acuerdo cuando en la época de estudiante yo tenía la plata justa, entonces me imagino todo el esfuerzo que deben estar haciendo los chiquillos para poder venir a Chile, que además es un país caro, porque Sí, en general Chile es un país más caro que Perú, que Bolivia, que varios países más. Entonces, venir a Chile no es tan, de hecho nos han estado preguntando, bueno, ¿cuánto cuesta el pasaje en metro? ¿Cuánto cuesta comer un menú en Chile, en Santiago, etcétera? Así que el alojamiento es caro igual, no baja de $30 para las personas que vienen de afuera, entonces 30.000 pesos también no es, todos los días no es como para un estudiante. Entonces, esa potencia que tienen, por ejemplo, los chicos de La Rioja, de San Juan, en Argentina, los chicos de Brasil, que están organizados a nivel de federación, eh, saludos los, a chicos, Cayo. los chicos de Puno, sí, a Cayo, sí, A Cayo, sí, lo entrevistamos en uno de nuestros programas. las chicas de Uruguay que van a venir son También 19, a que Cayo. vienen en la denegación, el chico de Puno también, el Alex, que trae 41, entonces ver eso a mí me alienta, de Qué ver que hay bueno. un semillero bien interesante, con harto empuje. Y bueno, tú estuviste con Cayo, que también son personas, y también con la Catalina, que son personas que tienen algo, pues, que hay algo ahí detrás. Entonces, Tienen mucho power. eso es lo más interesante. No es solo la energía, yo creo que hay mucho talento también y hay que potenciarlo. Perfecto. Oiga, y en pocas palabras, ¿qué se va a encontrar la gente en estos días de los 100 años? Ah, ¿Fiesta buena, académica, fome o realmente algo que valga la pena? sí, buena pregunta. Buena pregunta. Mira, hay el día lunes, ahí se contrató una productora que va a ser el evento central. ¿Ya? Ese día vamos a tener, yo creo que vamos a tener al presidente de la República porque vamos a tener una ministra. Acuérdate que la ministra Adriana del Piano, la ministra de Defensa, que va a Sí. ser, ya está confirmada, es trabajadora social, es asistente social. Entonces, yo creo que vamos a tener autoridades importantes. Y también un marco importante. Se piensa que más o menos en la ceremonia inaugural deberíamos tener unas 3.000 personas, que no es fácil entrar en ningún lugar. Entonces el Museo de la Memoria es perfecto, la explanada del Museo de la Memoria es perfecta. Así que se hizo ya un contrato con una productora que va a trabajar ese día y ahí van a Ya. venir las ponencias centrales. Hay un panel de invitadas que son todas las expresidentas de la Layet. Eh, y, y ellas vienen como invitadas y hay un panel también de invitadas que son por cada una de las regiones, que son 3, la zona andina, la zona del cono sur
y la zona de Centroamérica, México, Centroamérica y el Caribe. De esas se solicitaron 3 personas que pudieran representar a cada una de esas zonas, es decir, 9 en total. Y dentro de la tarde del día lunes van a haber conferencias también de ponentes centrales, que son las rockstar de las que tú lees, digamos. Margarita Rosas Pagasa, la Marilda Yamamoto, son como la rockstar de ahí, de nuestro continente. Así que eso van a ser cosas interesantes porque siempre tienen cosas interesantes que decir, ¿ya? Y bueno, después el día martes y miércoles son las ponencias que se van a ir dando por mesa temática y ahí te va, no sé, si a ti te interesa, por ejemplo, el tema del peritaje social, te va a las del peritaje social, si te interesa los temas que están vinculados al área de la salud, te va a los de la salud, Perfecto. o a la formación académica, o a la investigación en trabajo social, al tema estudiantil, al movimiento estudiantil, a la defensa del agua y el medio ambiente, a la diversidad y la integración. Vi ahí en los talleres temáticos, te puedes meter a la página, la página web que hay del seminario, que es Seminario Alayet 2025, y puedes encontrar ya el programa diversificado en ponencia. Puedes buscarla de manera, filtrarla y buscar tu mesa a las que quieras participar, ir y estar, digamos. Así que sí, va a ser interesante. Bueno, y van a haber unos vinos de honor, van a haber folclore también, va a haber muestras de cine. Yo voy a presentar mi documental por primera vez en el marco del trabajo, o sea, porque yo el año 2010 hice un trabajo, una película documental que estrené en Santiago de Chile el 10 de enero del 2010, una película que hice de propiedad mía, Alvira con cariño, que después también la estrené en Rancagua, que es de esa zona, el caso, la situación, el hecho como con el que me llevó a hacer la película. Después también en La Habana, en Cuba, y en el Le Monde Diplomatique. Hice 4 funciones de estreno, de ahí no la seguí pasando por harto tiempo y después la he ido pasando en clase o en algo así. Ya, qué bueno. Y ahora la voy a pasar ahí, en el seminario. Y ya, bueno, va a haber cine también en el seminario, va a estar entretenido, van a haber hartas cosas. Estamos tratando de meterle también turismo. Es decir, algunas personas que vengan lunes, martes y miércoles, y el jueves hasta el domingo se pueden ir a algún viaje de turismo a propósito del conocimiento que tengo ahí de alguna agencia, que no sé, puedan visitar Algunas partes. algunas partes, claro, como La Serena, Coquimbo, Presente. Sí, todas esas zonas, sí. Sí, La Serena tiene su encanto, ¿ah? Sí, de todas maneras, pues si le sumas Valle del Elqui, También, mucho mejor. sí. Y, oiga, ¿qué cree que va a quedar después del evento? ¿Puro discurso o usted de verdad siente que van a haber cambios para el trabajo social? Mira, es Sumado buena a que van a pregunta. estar las autoridades, ojo. Sí, es buena pregunta esa. Yo creo que hay algo que sí va a suceder que tiene que ver con un impulso. No me imagino 3.000 personas juntas vibrando por un mismo tema y que esto de alguna manera no resuene, no quede en el colectivo. No me imagino algo que pase desapercibido. Ya me imagino, por el contrario, algo que de alguna manera va a tener cierta visibilidad, notoriedad. Y yo diría de que si uno lo mira como lo mira de un punto de vista ético-político, tiene que sacarle rédito a esa posibilidad que vamos a tener única de poder tener visibilidad y notoriedad para poder hacer algunas disputas interesantes, que es lo que te podría yo comentar. Por ejemplo, el gremio del Colegio de Trabajadores Sociales está empeñado en el tema de que el gobierno sea que ya no creo que lo vaya a hacer, o el otro, nos posibilite o sea, que nos dé la posibilidad de poder estar en el código sanitario, pues, estar inserto. Y esa es una de las grandes luchas que hay. Una segunda tiene que ver con el proyecto de ley de trabajo social, porque haya un marco regulatorio para el trabajo social. Y ahí te hablo de elementos que no solo tienen que ver con la nomenclatura o la exclusividad universitaria, te hablo de elementos que tienen que ver con los derechos que podríamos tener los trabajadores sociales, como los adquiridos que comenté hace un rato. Por ejemplo, el que se te pague, hay funciones críticas que se pagan y que muchas veces no se las pagan a los trabajadores sociales porque no piensan que las hacemos, piensan que estamos
tan involucrados con el mundo social que en realidad no nos afecta nada de lo que nos pasa. Y la gente que trabaja en violencia extrema, o la gente que trabaja en maltrato grave a niños, o la gente que trabaja en explotación sexual infantil, o en personas en situación de calle, o en las cárceles, Sí. Se desgasta rápidamente, porque es un trabajo fuerte, no es un trabajo sencillo, y debiese tener algún bono de función crítica, cuestión que no se le ve a los trabajadores sociales porque se piensa de que estamos tan asumidos o tenemos una formación que nos enseñan casi a ponernos una coraza y como que no sintiéramos. ¿Te fijas? Entonces, por otro lado, funciones que son propias del trabajo social y roles que debiésemos desempeñar, que hemos ido perdiendo en el tiempo. ¿Ya? Jefaturas de bienestar, didecos, jefaturas sociales, que nosotros debiésemos de alguna manera tener como cargos exclusivos o tener, por ejemplo, en educación o en salud, cargos exclusivos que ahora no se están viendo porque no hay un marco regulatorio que los guíe. Banda salarial, otra cuestión que también hemos estado discutiendo, porque muchas veces se habla de esta precarización que se da o que se está dando en el mundo del trabajo social, y ahí tiene que haber una banda mínima, o sea, no puede ser de que alguien esté ganando 500 lucas por jornadas completas, con mucha explotación laboral, eso no corresponde. Claro. Entonces necesitamos bandas salariales que también nos entreguen ese derecho, así como también tenemos que tener deberes, por ejemplo, el colegiarse, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Entonces hay varias cuestiones que queremos ahí trabajar y que son parte de ese marco. Entonces no me imagino que vaya a pasar desapercibido. Y por otro lado, contestando tu pregunta así de manera muy directa, siempre los cambios son muy lentos. Uno no alcanza a percibirlo. El impacto del cambio no es tan rápido de percibir. Entonces, Estoy súper de acuerdo. seguramente nos vamos a pasar algunos años todavía dando vuelta en algunas cosas. No, por ejemplo, yo creo que el proyecto de ley no creo que sea una cosa tan inmediata que se va a resolver este año, sino que van a ser discusiones largas que van a tener que ir ampliándose después al ámbito político, pero también al ámbito jurídico y constitucional, bueno, que en algún minuto va a salir, porque hay varios países que lo tienen. Nosotros somos de los pocos países en América Latina que no tienen ley regulatoria del trabajo social. Uruguay, Paraguay, Colombia, Argentina, Brasil, Puerto Rico, Costa Rica, Honduras, El Salvador lo tienen. ¿Cómo no lo vamos a tener nosotros, digamos? Que nos creemos tan avanzados, por otro lado. Sí. Estamos en Chile, lamentablemente. ¿Te fijas? Sí, Sí. sí. Oiga, y usted que es dirigente gremial, ¿qué tan unidos o desunidos estamos los trabajadores sociales en Chile? Con todo Mira, lo que me ha comentado de los cambios, que hay gente que quiere los cambios al tiro, hay gente que sabe que los cambios no se van a dar de un día para otro. sí. Ahora mismo, en este minuto que estamos hablando, hay un buen periodo de gremio. Creo que hay un buen liderazgo, una buena dirigencia que tiene clara la película y que de alguna manera ha posicionado los puntos en los que se está trabajando, en los que de alguna manera, sí, o sea, instaló los puntos que son los puntos de lucha de trabajo en la actualidad. Son los temas del código sanitario, el tema de los derechos humanos y la justicia social, el tema de la incidencia política y el tema que está vinculado al proyecto de ley de trabajo social. Entonces, ese marco de alguna manera ha organizado, ha orientado y permite que el resto de los colegios, somos 17 en total que hay a nivel de los consejos provinciales, 17 a nivel nacional, tengamos clara la película. Yo creo que estamos en un buen periodo. Siempre hay diferencias, siempre yo puedo estar o no de acuerdo contigo, Matías, en algún minuto, tú conmigo, pero Por supuesto. tengo la idea de que los objetivos gruesos están claros y se está transitando hacia allá. Han habido otros periodos, Matías, o sea, tú le puedes preguntar a otra persona y te va a decir, no, que el colegio estuvo muy mal. Sí, el colegio tuvo complicaciones graves, muy complejas en el periodo anterior, pero creo que si tú me preguntas ahora, estamos en un buen periodo. Espero que vaya persistiendo eso en el tiempo y que se vaya dando. Entonces, sí, en lo gremial creo que ahí hay harto por hacer y como te contaba, creo que todavía hay campo por potencial. Lo que también me interesa decirte ahí es que también creo que el gremio no tiene que quedar tan aislado en Chile, por ejemplo. Hay gremios en otros países. Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, ahora un trabajo entre el gremio de
de acá de Chile con el de México, el de Valparaíso con el de Puebla, para generar una instancia también de encuentro, que para el caso de nosotros va a ser a distancia, para el caso mexicano en Puebla va a ser de manera presencial. También abrirnos a ver otras experiencias de cómo el gremio ha ido trabajando en otros lados, y eso también ayuda, potencia. Perfecto. Alberto, para cerrar, si tuviera que dejar una frase contundente, digamos, a la sociedad chilena sobre el rol del trabajador social en Chile y el mundo, de esas que se recuerden, ¿cuál sería, según su experiencia de lo que lleva de carrera? Siempre pensar en el trabajo social no puede quedar disociado de la parte asistencial, pero también no es sano pensar el trabajo social solo en ese ámbito. El trabajo social no es funcional. El trabajo social es un trabajo social instalado en una posición crítica, en un pensamiento crítico, y con eso hablo de las complejidades que en la actualidad tiene la sociedad. Por tanto, cualquiera de nosotros que ejerza la profesión tiene que tener una forma de pensar críticamente la estructura, todo lo que se está dando. No porque de alguna manera se venga dando hace varios años, tiene que seguir dándose de esa manera. Por eso se dan los cambios, las transformaciones. Por eso creo de que siempre nos tienen que ver como una profesión de que ayuda, que genera procesos de transformación y cambio. Y ahí es inevitable ser una profesión política, y eso también creo que la sociedad también tiene que distinguirlo. No podemos ser neutros ni ser tecnocráticos u operativos o funcionales en algo. No, yo le pediría a la sociedad que no nos vea así, porque lamentablemente, o sea, positivamente nosotros somos agentes de cambio, de transformación, y somos agentes políticos en el fondo. Entonces, siempre nos topamos con el conservadurismo. En política nos topamos con el conservadurismo de no querer cambiar, de generar los status quo, porque hay gente que se beneficia de eso, y nosotros queremos hacer cambio en pro de las personas que están más vulnerables. Entonces siempre hay una posición que tomar. Y por eso les pediría a las personas de que pudiesen entender eso, porque muchas veces nos entienden que somos una carrera muy politizada. Y no es que seamos una carrera politizada, sino que somos una carrera política como son todas las carreras y todas las personas. Pero a nosotros se nos nota más porque porque tenemos que ponernos en una posición, ¿no? Y tenemos que romper esquemas, estructuras, status quo, conservadurismos que muchas veces se dan por intereses, ¿te fijas? Así es. Bien. Alberto, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Lo despedimos. Muchas gracias por bancarse nuestras preguntas, en verdad, que en este caso fueron mías. Algunas incómodas, algunas no tanto, pero nos vamos con harto que pensar, y sobre todo con la invitación también de no perderse el evento de los 100 años del trabajo social, ¿no? Exacto, Este sí. 13, 14 y 15. De octubre, claro. Va a ser ahí la parte gruesa del seminario como oficial, le llamo yo. Va a ser en el Museo de la Memoria el día lunes 13, y martes y miércoles 15 va a ser en la Universidad Central de Santiago, que eso tiene 3 formas de metro de llegar. Es muy sencillo: el metro Toesca, pero también el metro Moneda. Todas sirven para poder llegar ahí. Ese lugar es un lugar céntrico. Y la parte estudiantes, que también va a tener una parte importante de funcionamiento, va a funcionar en la Universidad de la América y en la sede de Santiago Centro, en República 71, Metro República. Así que sí, pues está el llamado a poder participar de lleno en todo lo que va a ser el evento. Perfecto. Octubre, corrijo, porque había dicho noviembre. Yo me traspapelé. Octubre. Octubre, 11 al 13. Del 11 al 13. Perdón, 13 al 15. 13, 14, 15. 13, 14, 15, no me confunda. El invitado me está confundiendo. 13 al 15, sí, de octubre. 13 al 15 de octubre, sí. Bien, muchas gracias, Alberto, gracias nuevamente. A gracias, ustedes, Matías. gracias a Matías también, que lo contactó, que no pudo estar. Sí. Sí. Oye, a nuestra gente, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana. Como siempre, diciendo lo que otros no se creen, pero yo y mi compañero sí. Así que muchas gracias y hasta el otro sábado. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por tu sintonía. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube @atuservicio CL. Nos vemos en el próximo capítulo.